Quisiera aprovechar el espacio de participación para hacer una reflexión acerca del proceso de la planeación de la movilidad urbana sustentable, porque en el marco de las diferentes conferencias o presentaciones que se han hecho, empiezan a surgir una serie de dudas alrededor del tema. Por ejemplo, ¿por qué ahora estamos pensando en qué podemos hacer con un proyecto de tren que ya al parecer es una realidad, pero que afecta la movilidad general del valle? Lo primero es que la ciudad debe verse integralmente para servir al interés común de quienes la habitan, y esto se refiere básicamente a que cualquier decisión de política pública tiene una incidencia sobre el territorio y sobre las personas. Entonces, ojo, porque cualquier decisión que se tome pues va a afectar a alguien, y ese alguien pues está viviendo en ese territorio. La ciudad debe pensarse desde una visión sistemática y organizada sobre el desarrollo, el territorio, el desarrollo urbano y la movilidad, para garantizar cosas como esto: permitir establecer el mejor óptimo social de las inversiones públicas y privadas. Como si usted planifica ciudades para coches y tráfico, obtendrá coches y tráfico. Si planifica para personas, y lugares, obtendrá personas y lugares. Ojo cómo percibimos la planeación y la visión integrada hacia el individuo que habita el territorio y que tiene una afectación directa con el tema de las políticas públicas. La función de movilidad no puede verse, digamos, separada de la planeación urbana y de la logística del territorio. O sea, nuestro plan seguramente tiene que basarse en los planes de desarrollo urbano que estén formulados para quienes componen el Valle de Toluca, porque efectivamente, digamos, nuestro planteamiento de movilidad debe considerar el uso del suelo, las proyecciones socioeconómicas, y pensar en una planeación de la movilidad que considere los dos principales componentes de la movilidad: la infraestructura desde su concepción, desde su construcción, pero también desde su gestión, es decir, desde el mantenimiento, y los servicios de transporte. Lograr que efectivamente el plan de movilidad urbana cumpla con el objetivo de ser una herramienta que cambie efectivamente la forma de generar la movilidad de manera segura y sostenible, y que mejore la calidad de vida y del entorno urbano. Considerar que en la estructura se vean elementos súper importantes, aparte de la suma de proyectos o miradas estratégicas y acciones. Lograr planes de inversiones que me identifiquen cuándo voy a hacer cada proyecto y qué recursos necesito para eso, y cómo logro que la institucionalidad esté lista para eso y de dónde salen los recursos. Una estrategia de financiamiento. No es que no hay dinero, el dinero está, lo que pasa es que hay que saber dónde está y cómo ponerlo adecuadamente al uso de los proyectos. La gestión interinstitucional, ese es un tema que si no se organiza dentro del mismo plan va a ser imposible ejecutar los planes. Esquemas de seguimiento y evaluación y estrategias de comunicación que vinculen a todos los ciudadanos. Esto solo para decir nuevamente que no es solo pensar en las estrategias, sino pensar cómo es de importante que en la formulación del plan se piense en todo el proceso, en cómo se formula, en cómo se determinan sus objetivos, cómo se hace realidad su implantación y cómo se evalúa y se sigue para poderle hacer ajustes permanentes. Muchas gracias. Okay. En movilidad, nosotros creemos que hay tres paradigmas: el paradigma de capacidad, el paradigma de movilidad y el paradigma de accesibilidad. El paradigma de capacidad es pensar que el problema que tenemos hoy en nuestras ciudades es la congestión vehicular. Ese es el único problema que hay, ¿no? Y la solución a este problema es el espacio para los automóviles. Cada año tenemos 200,000 millones de pesos perdidos en la congestión vial, ¿no? La gente pierde muchísimo tiempo que podría estar trabajando o con sus familias, ¿no?, haciendo otras cosas en el tráfico. También hay un grave problema de contaminación que afecta la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Cada año tenemos 14,000 muertes por mala calidad de aire en el país. También al año hay 24,000 muertes, 40,000 discapacitados, 750,000 heridos en accidentes viales. Los jóvenes, la primera causa de muerte son los accidentes viales. Y también estamos destinando muchísimo dinero específicamente en el subsidio a la gasolina, subsidiando a las personas que están manejando, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de congestión. El uso del auto y el paradigma de capacidad y de hacer más infraestructura vial en nuestras ciudades tiene muchos costos asociados.
Hoy estamos aquí, en 2014, y hay poco más de 30 millones de vehículos en el país, ¿no? ¿Qué va a pasar en 2030 cuando lleguemos a más de 70 millones de vehículos? El siguiente paradigma es el paradigma de movilidad. Y pues la verdad es que es una mejora. Estamos pensando ahora en transporte público y cómo mover eficientemente a las personas. Construimos nuevos sistemas de transporte público, construimos trenes, construimos BRTs, pero al final solo estamos pensando en mover a las personas de un punto A un punto B. No importa si todos viven en la zona norte de la ciudad y todos los trabajos están en la zona sur. Y el último paradigma es el paradigma de accesibilidad. Es el paradigma que a nosotros más nos gusta. Todo mundo tiene que llegar de un lugar a otro para conseguir bienes y servicios, ¿no? El problema es cómo es el acceso a los bienes y servicios. Y entonces ahí la primera pregunta no es cómo me muevo, sino qué tan lejos está lo que yo necesito. Planificar el desarrollo urbano, hacer nuestras ciudades más compactas, más densas, para evitar o reducir los viajes, ¿no? Ya después, la segunda decisión de las personas cuando necesitan acceder a un bien o un servicio es cómo me muevo. Ahí es donde entramos a promover el transporte público, a promover el transporte no motorizado, que la gente camine, que la gente utilice bicicleta. Y después, si la gente sí va a usar el automóvil, entonces ¿cómo hacemos que el automóvil reduzca sus costos lo más posible? El paradigma de accesibilidad también da muchísimo valor a los viajes cortos, a los viajes que no necesitan un medio como el transporte público o los automóviles. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es más eficiente y es más barato para los usuarios. Entonces nosotros creemos que hay una jerarquía. Cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a hacer una política de movilidad, tenemos que pensar primero en los peatones, después en los ciclistas, después en el transporte público, en el transporte de carga y por último en los automóviles. En ITDP hemos trabajado lo que nosotros llamamos los 8 principios de la movilidad urbana y recientemente sacamos una herramienta de evaluación para proyectos de desarrollo urbano o incluso estaciones de transferencia modal como los ETRAMS o las que van a ser las estaciones de transferencia del tren, que se llama el estándar de desarrollo orientado al transporte. Tenemos que considerar en todos los proyectos que hagamos cómo vamos a atender a los peatones. Y no solamente que haya buenas banquetas, eso es muy importante, o buenas intersecciones, pero el entorno que estamos planeando es bueno para los peatones, ¿no? Paseo Toyocan podría tener unas banquetas increíbles, pero si por un lado te están pasando 10 carriles de coches y del otro lado tienes una barda, la verdad es que no es un lugar en el que queramos caminar, ¿no? Estamos dando espacio para los ciclistas. Nuestro proyecto está conectado con la ciudad, porque si no está conectado, es mucho más fácil llegar en auto que llegar en transporte público, o llegar en bici, o llegar a pie. Nuestro proyecto está a una distancia caminable, porque podemos tener un tren, pero si nadie puede llegar al tren y nadie vive cerca del tren, entonces llegar al tren va a ser el siguiente problema. O sea, ya no es cómo llegamos de México a Toluca, es cómo llego de mi casa al tren. Hay una mezcla de usos. En México, por ejemplo, las estaciones, lo que llamamos los centros de transferencia modal, están siendo ahora conceptualizados como centros comerciales, ¿no?, con transporte. Y está bien que haya comercio, pero también hay que pensar, ¿podemos poner viviendas cerca de nuestros proyectos de transporte? ¿No? Y eso también va muy, muy de cerca con la cuestión de densificar, ¿no? Hoy, ¿cómo decidimos dónde ponemos las estaciones del tren? ¿Las ponemos donde ya hay gente o vamos a tener que hacer una estrategia de densificación nueva y llevar a la gente a donde van a ser las estaciones? Y por último, el cambio de paradigma no viene nada más en la idea. Al final todos podemos hablar de movilidad sustentable y decir qué bonito, pero el cambio de paradigma tiene que ir en el presupuesto. Toluca está aquí, utiliza un 22% de los fondos federales que recibe para cuestiones de movilidad, mucho más bajo que otras ciudades, pero pues también mejor que otras. Pero ¿cómo utiliza esos fondos federales en movilidad? Nos damos cuenta que utiliza el 84% de sus recursos para el automóvil privado, 16% para el espacio público, y nada de este dinero se está invirtiendo ni en transporte
ni en infraestructura ciclista, ni en infraestructura peatonal. Entonces, si vamos a hablar de movilidad sustentable, tenemos que ponerle atrás dinero, porque si no, solo vamos a seguir hablando. Antes que nada, pues presentarnos quiénes somos. Somos Indra. En mi caso soy Adonis Muñoz, represento la parte comercial para los sistemas de transporte. Y entrando en materia, pues bueno, una tarjeta única para el acceso al sistema de transporte. ¿Cuántas tarjetas conocen? ¿Cuántas tarjetas creen que tenemos? Tenemos, pues bueno, la del Metrobús, la del Metro, la del tren suburbano, la del Mexibus. Yo uso la de Civale porque no uso ninguna de estas. Y tenemos una infinidad de tarjetas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a meter una más? ¿Hacia dónde lo vamos a encaminar? La realidad no es, el problema no es el medio de pago, sino es que se comuniquen con los demás medios de pago ya existentes, que convivan, que puedan interconectarse, que las cuentas estén claras para todos, ¿no? Que eso yo creo que es parte de la preocupación de ahora los transportistas, el cómo, quién va a tener mi dinero. La realidad es que eso se soluciona con tecnología, que los sistemas sean capaces de que todo el mundo pueda ver lo que hay, lo que ha hecho, cómo funciona, cuánto han cobrado, que no haya, para evitar cualquier tipo de malentendido, ¿sí? Porque somos, lo dijeron en alguna presentación, son más de 27 empresas, 120 rutas, más de 4.500 camiones, que bueno, pues es dinero que se mueve, ¿no? Y eso, llevado y ordenado, yo creo que va a ser la garantía de que este proyecto sea viable. Hay puntos clave, ¿sí? Obviamente, el llegar a un modo de pago único es complejo, no es nada difícil, simplemente son acuerdos. Establecer un modelo nuevo de movilidad en México, ¿sí? Porque en teoría va a ser el primer tren que pueda salir, va a ser muy emblemático, igual que el de Querétaro, pero tiene que funcionar. La Facultad de Planeación, a través de un cuerpo académico que conformamos, obviamente ya nos estamos metiendo en esta cuestión de movilidad y creo que es el segundo proyecto académico sobre esta temática. El año pasado por ahí también participamos con esta fundación, nos invitaron y bueno, seguimos en este énfasis. Uno de los principales aristas que tiene este estudio es que este estudio se basa precisamente en lo que es el desarrollo de la promoción inmobiliaria dentro de lo que es la zona metropolitana. El estudio se generan y vemos ahí simplemente ya el análisis que generamos de todos los conjuntos urbanos habitacionales desarrollados en la zona metropolitana de tipo habitacional y también de tipo mixto. Toluca es el que concentra el 36% de conjuntos urbanos habitacionales. Por ahí tenemos Almoloya de Juárez, Calimaya, El Lerma, San Antonio la Isla, por ahí San Mateo Atenco, Temaya, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el Valle de Toluca prácticamente está ahorita absorbiendo toda esta capacidad y potencial de desarrollo de vivienda y particularmente a través de conjuntos urbanos habitacionales, sobre todo de interés social, ¿sí? Y seguimos con este análisis y vimos entonces esta situación y vemos entonces que tipo mixto involucra el 47% de conjuntos urbanos son de tipo mixto. ¿Qué significa? Que dentro de un espacio territorial tienen vivienda, comercios, servicios, incluso algunos tienen industria pequeña, mediana, y prácticamente son pequeñas ciudades al interior donde la población vive, genera, se desarrolla y muchas veces lo único que hacen es salir de ese desarrollo para trabajar, comprar y bueno, una serie de actividades que ahorita lo vamos a ver. Entonces por ahí tenemos el 47% tipo mixto, que es el que se genera, por ahí social progresivo, el de interés social, vean cómo se incrementa un 33%, prácticamente, que es la nueva vivienda, que por su precio, desafortunadamente, es la única vivienda que hoy al menos un 60-70% de la población formal puede pagar. Tenemos por ahí, por ejemplo, les pongo 3 planitos para que vean cómo se está generando aquí está el centro población y algunos de los conjuntos son los que se han desarrollado ya no están concentrados, se están segregando y se están dispersando. Eso involucra propiamente la necesidad de movilidad en el territorio, ya sea municipal, intermunicipal o metropolitano. Por aquí tenemos un desarrollo que todavía con la ley de asentamientos humanos se desarrolló, pero la inercia era tenerla dentro del centro, ¿no? Ahora los nuevos desarrollo está segregado fuera del centro, obviamente en áreas que en un momento dado fueron agrícolas y con los cambios de suelo que hoy lo permite la ley, se han desarrollado y plusvalizado esta zona, ¿no? Y propiamente genera este tipo de habitación de manera segregada, dispersa y demás. Y el 48% que hace la población movilidad es por el trabajo. Por ahí tenemos un 14% que genera estudios,
25%, bueno, pues por residencia, es decir, están cambiando siempre residencia, viven en un lado, luego se pasan y demás. 5% son compras, 2% recreación y 6% otro, ¿no? Entonces, como podemos ver, lo más importante de la población es moverse para el trabajo. Costos del transporte, que es importante generarlo, es aquí, y tenemos que, por ejemplo, ya el 23% por ahí prácticamente les cuesta de 10 a 19 pesos el pasaje y de regreso, por ahí el 26%, 30 pesos al día, por ahí el 24%, entre 30 a 39 pesos, el 18% les cuesta 50 pesos moverse durante un día, y el 7% pues por ahí 70, y el 2% por ahí hasta 100 pesos o más, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos y analizamos y comparamos la parte del ingreso de la población con lo que gasta en transporte, pues prácticamente se les va un 30% hasta 40% de su ingreso. El tiempo de movilidad, cuando no hay tráfico, son hasta 26 minutos del conjunto urbano más lejano al centro de Toluca, ¿sí? Por ahí tiene 21.28 minutos, por aquí tiene 16 minutos. Esto sería lo tolerable para una cuestión de distancia entre un conjunto urbano respecto al centro de Toluca. Pero cuando generamos precisamente otros análisis en horas pico, bueno, pues casi se triplicó el tiempo, ¿no? Y bien, finalmente, el nuevo proceso de desarrollo habitacional del territorio origina necesidades de población en materia de infraestructura vial y obviamente movilidad social, ¿sí? Serían resultados parciales de la investigación. No obstante, pues hay muchas otras aristas que hemos manejado en investigación y que ya lo hemos presentado en algunos otros eventos. ¿Es posible que la gentrificación, a ver si lo pronuncié bien, gentrificación ayude a mitigar el problema de la dispersión y movilidad de la ciudad? Dice, lo que nos preocupa es cómo se va a coordinar el sistema de prepago, tomando en cuenta los intereses particulares de transportistas y la corrupción ante las autoridades de transporte. La situación preocupante es que mientras la academia y las ONGs aportan conocimientos sobre la movilidad del siglo XXI, los gobiernos federal, estatal y municipales no tienen interés alguno. Este es para Fernando Páez. ¿Cómo aportarán el ITDP y el CTS conocimientos y experiencia en el Plan de Movilidad del Valle de Toluca, no solo en el proyecto del tren? ¿Qué mecanismos se deberían proponer para incorporar a la ciudadanía en un sistema de movilidad sustentable a nivel metropolitano? ¿Cómo se va a conseguir que todos los actores sociales formen una mesa o foros para debatir todos los temas que se han tratado en los paneles? Por ejemplo, que los presupuestos reflejen la movilidad sustentable, la accesibilidad de peatones, de ciclistas, etc. ¿Cómo debería ser la combinación de usos en un CETRAM ideal? ¿Cómo controlar la especulación inmobiliaria para garantizar el suelo con precios adecuados para acceder a vivienda bien localizada? ¿Cómo podrían ser los mecanismos para acceder a vivienda en una zona bien densificada? ¿Cómo revertir el mal uso del coche? Que desde el gobierno del estado se homologue la tenencia de la tierra para garantizar los límites del crecimiento urbano, para que no demerite la calidad de vida de los 22 municipios del Valle de Toluca. Esta es más una propuesta. ¿Cómo desmarcar la jerarquización que existe ahora en el transporte público? Dice, si se presume que ya estamos en ciudades planificadas, ¿cómo se replanifican las ciudades para hacer que las personas estén más cerca de sus lugares de interés, bienes y servicios y trabajos? Creo que surgen diversas inquietudes alrededor de estas reflexiones que estamos haciendo sobre este proceso de planeación. Voy a referirme primero un poco al aporte de CTS Embark México en este tipo de procesos. Sin duda, pues nuestra misión es facilitar este tipo de construcción de herramientas y de procesos de implantación de proyectos de movilidad urbana sustentable, por lo cual pues la disposición, no solo en términos de la experiencia técnica, sino de proveer también la participación de expertos que están en nuestra red y que pueden generar algunos elementos adicionales en esta construcción, pues está abierta. De hecho, por eso estamos participando en este proceso de participación, de tal manera que decir que la participación de CTS Embark México es decidida en este proceso.
quiero referirme un poco a las inquietudes que surgen en torno a la institucionalidad y a la capacidad técnica. Sin duda creo que la mayoría de los fracasos en los proyectos que se vienen desarrollando en términos de movilidad urbana sustentable en México están partiendo de la debilidad institucional, básicamente porque no se tiene claro quién hace qué, a quién le corresponde administrar la función de la movilidad, que no es de poca monta. Pues pareciera que para algunos gobernantes tener un ente gestor del transporte público es simplemente generar más burocracia, y esto solo hace ver que no se ha entendido la importancia que tiene la administración de solamente un componente de la movilidad. Creo que este tipo de herramientas, y yo lo citaba en mi presentación, abre la oportunidad a pensar cuáles son los mecanismos institucionales que deben servir para esto, y el hecho de generar seguramente cambios en las reglamentaciones que no solo impliquen la estructuración de una institucionalidad adecuada, sino que generen procesos que garanticen la continuidad en el desarrollo de los proyectos y la aplicación de este tipo de planes. Creo que hay que trabajar muy fuertemente en ese tema de la institucionalidad y sin duda seguir buscando esquemas de generar capacidad técnica, no solo en los gobiernos, sino también en los actores privados que intervienen en los procesos. Es muy importante que el transportista, por ejemplo en el caso del transporte público, colectivo, individual, que tiene tanta preponderancia en la solución que se va a dar en cualquier tema de movilidad sustentable, pues esté verdaderamente enterado y capacitado para participar en los procesos y entender cuál es su rol definitivo en la sostenibilidad financiera, en la buena calidad del servicio desde su participación. Y ciudadanía informada. Yo creo que cuando hablo también en mi presentación de procesos de comunicación, pues tengo que decir que la participación y comunicación debe ser permanente en el antes, en el durante y en el después. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son los escenarios de discusión? ¿Y cuáles son los actores con quien se debe construir y discutir este tipo de herramientas para que efectivamente, digamos, involucren todos los aspectos que se tienen que involucrar? Primero que nada, en cuanto a cuál sería el papel de ITDP asesorando a Toluca en cuestiones del plan de movilidad. Nosotros ya estamos trabajando con el INPLAN, ayudarlos tanto en las cuestiones del plan como en proyectos específicos de movilidad ciclista. Nosotros, la verdad es que la mayor parte de nuestro trabajo es estar directamente con las ciudades, brindándoles la ayuda de nuestros expertos para checar que sus proyectos sean lo mejor posibles. Y en cuanto a la gestión del uso del automóvil, que hablaban, cuáles son el tipo de medidas, como mencioné, el estacionamiento es una de las medidas más importantes. Cada coche necesita al menos 2 espacios de estacionamiento, el de la casa de donde sale y al lugar a donde va. Entonces las políticas de estacionamiento son esenciales, tanto en la vía pública, estilo parquímetros, como reducir los requerimientos de estacionamiento en construcciones. Es una lucha que se está dando en muchas ciudades del país, y en DF también creo que tenemos muchos avances al respecto que pudieran ser interesantes si se quiere hacer algo parecido en Toluca. Bueno, pues yo tomo dos de las preguntas que hicieron, que nos hacen el favor de hacer. Una es el tema de un sistema de movilidad sustentable. Yo creo que la parte tecnológica lo resuelve, pero la integración de los subsistemas es lo más importante. Es decir, para que un sistema funcione, se necesita que todos los que están alrededor cooperen para que a su vez les retribuya. Es decir, lo que decían acerca del tren suburbano, no lo alimentan, sino le compiten al lado, entonces pues se vuelve la guerra de quién llega más rápido y quién recoge más gente. A pesar de que se vea como una transacción simple, el usar una tarjeta y pagar 7 pesos, pues es dinero, ¿no? Que son 7 pesos muy valiosos para quien los tiene guardados en la tarjeta y que tenga la garantía de que cuando la pase a través de un aparato, solo se le descuente un viaje, ¿no? Todo lo que hay detrás de eso para que se garantice una operación así, para el usuario es muy importante, y obviamente para el operador, que pueda cobrar todo lo que detecta su equipo. La cuestión no es hacer el plan. Por ahí tengo aquí algunos alumnos presentes y siempre les digo, la cuestión no es hacer el plan, la cuestión es operar el plan.
Entonces, cuando tenemos un instrumento de planeación democrático que concibió participación social, participación académica, política, etcétera, 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 incluso iniciativa privada, y vemos si queremos operarlo, resulta que la realidad es incongruente, o las necesidades reales son incongruentes con las políticas, programas, objetivos y estrategias de cada plan. Y resulta que todos los planes, siendo un instrumento jurídico y normativo, son obligatorios, pero eso es un instrumento de planeación. Pero de repente, cuando analizamos el libro quinto de nuestro estado, y por ahí el libro quinto, el reglamento del libro quinto, que por ahí parece que ya lo están elaborando, resulta que entonces nos dicen el plan debe ser así, pero hay una normatividad en la ley que dice que en virtud de que el plan no determina y para concebir la necesidad de la sociedad, ¿sí?, hay alternativas de cambios de suelo, densidades, intensidades, alturas y demás. Entonces el instrumento de planeación, que dura hasta 7, 10 años vigente, termina siendo un instrumento que se relega, y lo que hacemos es operar entonces con la ley, con estas alternativas jurídicas, para cambiar un uso del suelo agrícola a comercial, habitacional, o con estos grandes desarrollos habitacionales. Y entonces resulta que por ahí preguntaron acerca de la plusvalía y el papel del promotor. Efectivamente, los promotores inmobiliarios conciben y aprovechan esas oportunidades y huecos jurídicos para poder cambiar muchos territorios, muchos espacios territoriales con necesidades acordes a vivienda, cuya vivienda es la única alternativa, insisto, que tiene parte de la población.